Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vicente? Encantado de estar contigo aquí otra vez. Un placer. Tomás Pinto, director de renta variable internacional de Bestinver. Vamos a repasar este primer trimestre, bueno, y estos días que llevamos de segundo trimestre, en los que han pasado muchísimas Un poco cosas. convulso. De nuevo, ¿no? Un cambio de narrativa y de estructura de mercado que hemos visto también, con los aranceles, la tensión de los aranceles y el anuncio que hemos visto por parte de la administración Trump también. Bueno, ¿qué tal ha sido el trimestre? ¿Qué balance haces para las carteras de Bestinver? Bueno, como has dicho tú, ha sido movidito, convulso. Podríamos haber hecho esta entrevista hace un mes y quizá estaríamos un poco más relajados o contentos a nivel de la rentabilidad de los fondos. Balance, bueno, pues siempre, por supuesto, podemos hacerlo mejor y queremos más, ¿no? Los fondos más grandes, Bestinver Internacional, Bestinfond, los fondos más emblemáticos de la casa, pues han corregido como un 2% al final del trimestre. En febrero subían un 6 más o menos, es decir, que marzo ha sido un mes con una corrección bastante relevante, ¿no? Luego, sin embargo, tenemos fondos como Bestinver Latam, que ha subido un 9%, Bestinver Norteamérica ha bajado un 9%, es decir, que hay un poco para un comportamiento dispar que equivale también al comportamiento de sus mercados más domésticos, ¿no? No es de mi negociado y lo lidera Ricardo Seixas, pero el equipo Iberia, Bestinver Bolsa, ha subido un 14%, que es la estrella de Bestinver, ¿no? Lo bueno, pues esa diversificación de diferentes tipos de fondos de la casa yo creo que se pone de manifiesto, que añade bastante valor a aquellos inversores que tengan diferentes posiciones. Y bueno, en el balance ni es tan horroroso, digamos, ni es muy bueno. El MSCI World, el índice global en euros, pues habrá bajado más o menos, habrá corregido un 6%, y eso es Europa un 5% más o menos, y Estados Unidos un menos 9%. Es decir, bueno, estamos ahí un poco entre medias, ¿no? Pero bueno, si lo ponemos en perspectiva, los últimos 2 años, el 23 y el 24, Bestinver Internacional, Bestinfond más o menos han subido lo mismo, un poco más un año, un poco menos otro año, uno y otro, pero han subido un 43%. Es decir, poniéndolo así en perspectiva, bueno, pues vamos a continuar estando diversificados. Yo creo que a la larga acaba pagando, y yo creo que es una muestra clarísimamente diversificada entre geografías y sectores, como bueno, las carteras son sólidas, ¿no? Lo que es fascinante es la velocidad a la que gira el mercado, ¿no? Fíjate, en la última carta decíais que había estas dos narrativas, ¿no? De que Estados Unidos pues era la gran economía, el dorado, y en cambio Europa era plena decadencia, y decíais que no comprabais ninguna de las dos narrativas. De pronto el mercado ha dado el giro, parece que es todo lo contrario, parece que Estados Unidos nadie la quiere ver y que Europa es el nuevo el dorado. ¿Nos sorprende casi la velocidad a la que puede darse la vuelta en el mercado? No, es tremenda, es tremenda. Yo creo que lo hemos comentado el año pasado varias veces. Comentamos muy vocalmente, dijimos que el mercado era un adolescente incapaz de gestionar su frustración, ¿no? Nos lo podríamos haber ahorrado en el momento y sacarlo en este trimestre, ¿no? En la carta trimestral. Pero básicamente es eso, las narrativas y el relato sigue al movimiento de los precios, y se mueve el péndulo, que antes era gradual y que ibas, bueno, pues poco a poco dándote cuenta de ciertas tendencias. Ahora mismo, en pocas semanas, prácticamente ha sido en el mes de marzo, marzo, la parte europea, el que Europa ha ido mucho mejor ha sido desde el principio, pero bueno, Estados Unidos acompañaba, y de repente en marzo ha habido una diferenciación muy fuerte, ¿no? El posicionamiento de los inversores globales estaba sobreponderado, es decir, que tenían mucho más Estados Unidos que Europa, y en poco tiempo, en unas semanas, 3 meses, ese péndulo
ha ido radicalmente al otro lado y ahora están sobreponderados o tienen más Europa de lo que pesan en los índices, etcétera, ¿no? Entonces, si a esto añadimos que la liquidez del día a día, la liquidez en bolsa de Europa es significativamente inferior a Estados Unidos, cualquier movimiento se exacerba, ¿no? Entonces, bueno, pues de hecho ha habido el movimiento de posicionamiento entre una geografía y otra más potente, más rápido de las últimas décadas, ¿no? Bueno, pues nosotros ¿qué ponemos ahí? Pues ponemos un poco de sentido común. Lo que decíamos, oye, Europa había una oportunidad fantástica, pues se ha puesto en valor algo, y en Estados Unidos que encontrábamos también oportunidades. De hecho, hay algunas oportunidades en Estados Unidos que han ido muy bien. Por ejemplo, el Evans Health en nuestras carteras ha ido muy bien. Ha habido otras que no han ido tan bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese equilibrio insisto, es muy, muy importante. Fíjate ese buen comportamiento de Europa. Yo, preparando la entrevista, estaba pensando sobre todo algunas preguntas, ¿no?, de esos sectores que lo han hecho también, pero antes, pues la actualidad manda, hemos tenido ese anuncio de aranceles masivos en Estados Unidos, un poco en esa idea de prudencia del mercado con Estados Unidos. ¿Tan negativo es lo que viene de aranceles, o el mercado se está pasando, o es puro péndulo pasándose de frenada, yéndose al lado de ahora todo mal? Bueno, sinceramente es complicado que tengamos una opinión afirmativa. Los aranceles tienen este impacto. Lo único positivo, aranceles yo creo que no es bueno nunca, pero lo único positivo es que ya está ahí fuera en el mercado, ¿de acuerdo? Y ahora tienen hasta el miércoles, el 9 de abril, los diferentes países para negociar bilateralmente, ¿no? Fíjate todo el ruido que ha habido con México, Canadá antes, que son sus socios más directos con Estados Unidos. México ha sido mucho más pragmático desde el principio y, de hecho, bueno, pues parece ser incluso que hay partes del comercio entre México y Estados Unidos que va a seguir como siempre, es decir, con aranceles muy pequeñitos. Y Canadá, aunque bueno, pues está en un proceso electoral y tienen ahí, evidentemente, tienen un discurso más nacionalista para los canadienses. Bueno, pues ha habido varias llamadas parece que es el futuro primer ministro de Canadá, Carney, con Trump. Parece que hay buenas cosas. El pragmatismo, yo creo que va entre esos tres países, va a ser un ejemplo para el resto, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí, bueno, ya sabemos, digamos, lo peor, y a partir de ahora, todo lo que sea mejor, pues mejor para todos, ¿no? Pero hay que poner... Yo entiendo perfectamente que esto crea mucho ruido, mucha volatilidad, mucha incertidumbre, ¿no? Y de hecho nosotros en Bestinver recibimos preguntas directas con nuestras relaciones con inversores, bueno, pues que hay nerviosismo, inquietud, ¿no? Y claro, tenemos que pensar muy bien lo que decimos, porque esto es muy fluido. Lo que yo piense hoy con los datos de hoy puede cambiar radicalmente. No lo que pienses, sino los datos, y por tanto tendré otra opinión. Pero es importante que las compañías buenas, al final, vamos a simplificarlo, las compañías buenas se suelen adaptar a muchos entornos. Y de hecho, si miramos desde que existe el comercio, siempre ha habido tarifas, de alguna manera u otra, ¿de acuerdo? Siempre. Y las compañías han tenido, por tanto, las compañías de bolsa han tenido que vivir 200 años de bolsa, 150 años de bolsa con tarifas, siempre, con entornos más proteccionistas, menos proteccionistas, y se han ido adaptando. Han puesto sus centros de producción en el sitio donde a nivel de costes laborales y de impuestos era mejor. ¿Qué pasa? Que no cambian de la noche a la mañana, ¿no? Sin embargo, estas mismas empresas sí que nunca se habían enfrentado a una pandemia global. Pocas empresas se han enfrentado a una quiebra del sistema financiero global, como pasó en el 2007-2008.
Y luego hemos tenido, por ejemplo, en Europa, casi en el centro de Europa, una guerra entre dos de los países más importantes para la exportación de materias primas, unas más agrícolas y otras más de recursos básicos, ¿no? Es decir, y las empresas han podido adaptarse. De hecho, si ves en los últimos, pues eso, 100 años, 150 años, todos los años hay momentos, dices, ¿y esto realmente las empresas se van a adaptar? Pues sí, las empresas acaban adaptándose. Entonces, en nuestro proceso, evidentemente la incertidumbre y la volatilidad nos da pie y tenemos que ver, por supuesto, qué está en el precio, qué no está en el precio. El mercado radicalmente pone en su sitio a las compañías. Lo que antes tardaban 4 meses, o 3 meses, o 6 meses, ahora pasan en días o pocas semanas. Entonces, nuestro trabajo es ver qué está en el precio, qué está descontando. Oye, está descontando el escenario más negativo y tengo un valor que se mueve poco y un precio aquí, oye, pues podemos considerarlo. Y ese es nuestro objetivo. Es decir, al final la cartera es una película, no una foto, y tenemos que adaptarnos. Ahora, también, digamos que los políticos suelen estar 4 o 5 años y las empresas duran décadas, ¿no? Entonces, eso también tenemos muy en cuenta. Vamos a hablar de ese tipo de compañías, ¿no?, en los que veíais esa valoración atractiva y de pronto hay un catalizador, boom, y el mercado reconoce parte de ese valor, ¿no? Y quiero irme a Europa, efectivamente es donde ha habido más cambios, ¿no? El primero, este plan de defensa, que se presentó en la Comisión Europea, pero luego el nuevo gobierno alemán también con mucha contundencia, que ha beneficiado a muchas empresas, por ejemplo, Rolls-Royce, aunque hay gente que piensa que Rolls-Royce hace otra cosa, pero que tiene mucha exposición a defensa. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo habéis valorado? Yo, fíjate, antes de pensar en empresas de defensa, etcétera, que digamos que ha sido el sector de moda, ¿no? Pero ha habido muchos sectores de moda en Europa, muchísimos. Entonces, al final, ¿qué pasa en Europa, ¿no? ¿Cuál ha sido? Lo poníamos en la carta que publicamos en enero, hablando de lo que había pasado en el 24 y lo que nuestras expectativas a futuro. Decíamos, puede haber varios catalizadores para que Europa no sea un paria, o que sea para los inversores globales, inversores que no, básicamente que ignoran a Europa, pues se vuelvan a ver en Europa, ¿no? Y al final decíamos, la guerra de Ucrania puede llegar a su fin, ¿no? Entonces, la llegada de Trump, lo primero que hizo fue intentar empujar, pues un acuerdo entre las dos partes, ¿no? Y eso el mercado empezó a anticipar muy rápido que la guerra de Ucrania podía llegar a su fin. ¿Y qué significa llegar a su fin? Pues la prima de riesgo de Europa baja. Si la prima de riesgo baja, las valoraciones suben, ¿de acuerdo? Descuento mis cash flows a futuros con una tasa de descuento menor. Bien, menos riesgo en Europa, más atractivo, bien. Si la guerra de Ucrania desaparece, quizá el coste energético, que Europa es muy demandante de energía exterior, pues baja. Si la factura energética de Europa baja, pues hay más valor añadido, más crecimiento, las químicas lo pueden hacer muy bien, las compañías de material de construcción lo pueden hacer muy bien, etc. Y luego la reconstrucción de Ucrania. ¿Quién puede estar jugando a la reconstrucción de Ucrania? El cemento, material de construcción, recursos básicos. Es decir, de repente hay cestas y de la noche a mañana los bancos de inversión te crean una cesta, esa inversión sin alma que hablábamos, ¿no? Y sin importarles la valoración y realmente cuánto pesa los potenciales beneficios a futuro de Ucrania, expuestos a Ucrania, etcétera, pues los compran. ¿Qué más ha pasado? El nuevo canciller alemán, que todavía no ha llegado, es decir, el que va a venir, Merz, el señor Merz, contra pronóstico, pero por el tiempo, por la rapidez, pero no, digamos que él había sido muy, en su programa electoral tenía que reinvertir o estimular la economía alemana, que lleva un par de años en recesión,
con muy poquita deuda contra el Producto Interior Bruto, un 60%, 62%, es decir, que tiene capacidad. Y lo que ha sorprendido es que, uno, la cuantía, no solo en el plan de inversión en infraestructura, sino, como has dicho, en defensa, y la suma de las dos es equivalente al plan Marshall y la reunificación alemana, es decir, es muy potente. Y cuando además Europa está liderada por Alemania, los inversores globales se lo creen, ¿de acuerdo? Y luego que ha conseguido, digamos, aprobar o lanzar un programa, un plan que lo han aprobado antes de ellos llegar al poder. Es decir, ya está, ¿no? Se va a hacer. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues aquellos valores expuestos a la infraestructura de inversión en Alemania, pues han subido más, cementeras. Es que no solo Rolls-Royce por el parte de defensa, es que ha habido todas las de materias de construcción, acero, defensa y cementeras han subido mucho. Sí, te iba a preguntar luego por Heidelberg, por ejemplo. Bueno, Heidelberg Materials es que es perdonar el anglicismo, el poster child de todo esto. Una compañía que, como sabes, llevamos en cartera, nos encanta, es una empresa que genera muchísimo cash flow, muchísima caja, que no ha sido bien entendido ese sector, que por supuesto poco a poco se entiende mejor, pero oye, que haya subido un 50% en el año, una cementera, pues no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. De hecho, ha subido más de un 50% en los últimos 5 meses, ¿no? Casi un 70%. Pues no tiene mucho sentido. Pero justamente hemos criticado mucho, ¿no? Aquellas compañías que no estaban en el ETF adecuado, es decir, en esa inversión pasiva adecuada de las carteras de ganadores o de perdedores, pues en este caso Heidelberg Materials estaba en la cartera de ganadores del fin de la guerra a Ucrania y en la cartera de ganadores porque está expuesta a Alemania vía cemento. Ahora, ¿cuánto es cada cosa? Pues tampoco tanto. Entonces, ¿qué hemos hecho? Reducir Heidelberg Materials, ¿no? Y utilizar ese capital para otra cosa. Es lo que solemos hacer. Rolls-Royce ha subido muchísimo. ¿Qué hemos hecho? Pues reducir Rolls-Royce y utilizar ese capital para invertir en ideas que están totalmente destrozadas, ¿no? Yo te quería preguntar si, claro, estos planes hacen que vaya a haber mucha más inversión para los productos que tienen estas compañías y si ahí eleváis las valoraciones o no. Porque claro, entiendo por lo que dices que es caso por caso, ¿no? Es siempre caso por caso, porque Alemania en Heidelberg Materials es un 9% de sus ventas. Venga, que ahí la pera se va al 20% de repente, en un momento, que es complicado porque tampoco hay tanta capacidad en Europa. Bueno, pues la valoración no sube un 70%. Que sigue ojo, que sigue estando barata, pero ya no está baratísima. Y ahora está ahí, bueno, pues reducimos su peso. Hemos visto también bastante optimismo con el sector financiero en Europa. ¿Tanto beneficia esta nueva situación a bancos y demás? Bueno, el sector financiero, precisamente los dos hitos así fuertes para Europa, que insisto, la anticipación del mercado, que potencialmente la guerra de Ucrania baje, la prima de riesgo que baje, ahí afecta más incluso en el sector financiero. Primero, además, que suelen ser muy doméstico, es un sector relativamente doméstico, bastante doméstico. Hay de todo, ¿no? Por supuesto, pero... Y luego, ¿eso qué significa? Aumento de confianza, si baja la guerra de Ucrania, si la guerra de Ucrania desaparece, aumento de confianza, mayor crecimiento igual mayor demanda de crédito, ¿no? Eso es positivo. Mayor inversión en Alemania, que además arrastra a muchos países y en defensa en general a muchos países europeos, significa más crecimiento, igual mayor demanda de crédito. Ha habido muy poca demanda de crédito en los últimos 15 años en Europa, muy poca. Entonces, esto es muy relevante. Y luego, ¿qué además empuja esto? Que los tipos de interés, digamos, que estén a niveles relativamente altos versus los últimos años más tiempo. ¿Por qué? Si hay más crecimiento, los tipos de interés no pueden bajar tanto. Y si los tipos de interés no bajan tanto, los bancos se siguen forrando. Digo forrando porque todavía hay muchos inversores, o muchos no inversores, es decir, mucha gente que tiene todavía su dinero en depósitos, en el banco.
Y el banco, los bancos están aprovechando muchísimo, en vez de tenerlo en Bestinver corto plazo, que sería, vamos, de perogrullo, lo tienen en los bancos y los bancos no lo están remunerando porque no hay competencia por los depósitos. Si no hay competencia por los depósitos, no pagan casi por los depósitos porque no hay crédito. Ahora, por supuesto que en el momento que empieza a haber crédito, van a tener que ser un poco más, van a tener que, digamos, pelear un poquito más por los depósitos y que les costase un poco más. Pero la primera lectura del mercado es positiva. Más crecimiento, más crédito y los bancos se siguen forrando por los tipos de interés. Ahora, también el punto de partida es que los bancos, su valoración, para nosotros es fundamental, tampoco es muy exigente, ¿no? Estamos todavía, hay muchísimos bancos en Europa por debajo de PER 10, ¿no? El precio contra, digamos, su valor en libros tangible, pues no llega a 1, las rentabilidades están subiendo, es decir, que el punto de partida sigue siendo atractivo y por eso ha habido mucho capital que ha ido ahí. De todas formas, tampoco ha subido todo en Europa, ¿no? Pero bueno, pero un momentito, claro, ¿qué hemos hecho nosotros con los bancos? Porque también es la ventaja que tenemos nosotros, que tenemos un equipo fantástico de inversión, tenemos 2 analistas en el sector financiero, Luis Peña y Javier de la Cruz, que nos dicen, oye, ojo, cuidado, que esto se ha ido un poco de madre. La valoración de este banco en concreto, entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos reducido Unicrédito, hemos reducido Commerzbank, hemos reducido muchísimo Barclays, que habíamos más que doblado nuestro capital. Es decir, si no tenemos a gente experta que nos dice, ojo, que a lo mejor tiene más sentido meter este capital en esto otro que está un poco más barato o que está más destrozado, ¿no? Bueno, pues creo que voy a reconvertir la pregunta a dónde habéis encontrado ese valor. Pues yo venía a preguntarte un poco por que no había ido todo bien en Europa, ¿no? Por consumo defensivo, por ejemplo, no lo ha hecho tan bien, ¿no? Como estos otros sectores, pero bueno, no sé. Ni consumo defensivo ni consumo no defensivo. Consumo en general, ¿no? Sí. Y de hecho no solo en Europa, en Estados Unidos ha sido un poco más general a nivel global. Porque todo esto, claro, lo que hace tema aranceles o el riesgo de que haya un arancel, cómo están recortando, intentando recortar los costes, los gastos de la administración americana, pues oye, si los funcionarios americanos les despiden o de repente congelan ciertas cosas, pues se viaja menos, ¿no? Es decir, a nivel consumo cíclico, pero sobre todo consumo cíclico, pues ha habido unos impactos en valoraciones importantes, precisamente por el riesgo a nivel económico, ¿no? Hemos visto de estar el Producto Interior Bruto se iba revisando al alza en Estados Unidos a niveles del 3% para el 25%, y ahora los super listos de los economistas de los bancos de inversión están ya hablando de 1,5%. Es decir, ese delta es muy potente, ¿no? Y eso afecta, por supuesto, al consumo más discrecional. Al menos en anticipación, insisto. Entonces, sí que hemos empezado a hacer algo, no voy a desglosar nada porque ya sabes que nosotros somos de ir poquito a poquito, y también tenemos la perspectiva que hace muy poco, es decir, hace 2 años y medio, 3 años, el 22, cuando el mercado empezó a preocuparse por una posible recesión, muchos de estos valores pues sufrieron muchísimo, muchísimo. Muchas veces no podíamos explicarlo, ¿no? Porque sus beneficios seguían subiendo, pero el mercado anticipaba que iban a caer muchísimo y no pasó. Entonces nos dio pie a comprar Pandora, Inditex, las empresas de autos, empresas de turismo, es decir, y todas esas han más que doblado desde entonces, ¿no? Entonces, piano en este sentido, porque sabemos que el mercado se puede pasar de frenada, pero empieza a haber bastante valor ahí, en cosas interesantes. Hemos hablado prácticamente solo de Europa en estas últimas 3 o 4 preguntas, pero
siempre hablábamos o los periodistas siempre preguntábamos por las 7 magníficas, ¿no? Porque han sido las que han liderado el mercado, justo este trimestre se ha dado la vuelta. Es verdad que hemos visto comportamientos, que es un poco lo que decís siempre vosotros, ¿no? Comportamientos muy dispares entre ellas, ¿no? Sí. Que por ejemplo, pues el caso de Meta, que tenéis en cartera, pues apenas ha caído un pelín, o está un pelín en negativo en el año. ¿Cómo habéis visto este giro? Bueno, de hecho Meta, que has hablado de Meta, llegó a estar a $720, yo creo que en febrero. A ver, sí, en febrero, que eso era como subir un 25% en el año, en espacio de menos de 2 meses, después de haber multiplicado por 4 en los últimos 2 años. Es decir, una locura, ¿no? Y su valoración es verdad que empezaba a estar ya, bueno. ¿Y qué hicimos? Pues reducir. Como hemos ido reduciendo, ¿no? Desgraciadamente en los últimos 2 años, por lo menos en los últimos 18 meses bastante, si no hubiésemos reducido tanto, pues quizá hubiésemos ganado más dinero, ¿no? Pero intentamos tener ese equilibrio, esa gestión del riesgo que es fundamental. Ahora mismo Meta, a 1 o 2 años vista, vuelve a estar a 13 veces beneficios. Y eso que tiene caja, bastante caja. Entonces, ¿qué ha pasado? Meta ha subido pues subió más 25 y bajó casi un 20-25 también, ¿no? Lo que pasa es que nosotros lo vemos en euros, que ha sido peor, porque el euro se ha revalorizado un 6-7% contra el dólar, ¿no? En el año. Entonces eso parece que es más, pero en dólares no es tanto. Entonces, pues igual, el mercado, esta volatilidad y tan rapidez lo que nos da es capacidad de rotar la cartera, ¿no? Pues compañías que empiezan a llegar a valoraciones que consideramos que ya no son tan baratísimas, como los Heidelberg Cement, el Rolls Royce, etcétera, pues reducimos e intentamos, bueno, pues si ocurre alguna oportunidad en una de las Magníficas 7, que nosotros nunca llamamos Magníficas 7, ¿no? Magníficas 6 quizá, ¿no? Ya sabes que a nosotros Tesla nos cuesta ponerle el nombre de Magnífica, porque nos cuesta más. Pero las demás es verdad que son modelos de negocios fantásticos, magníficos. Entonces, sus beneficios están creciendo a tasas del 15-20%. Entonces, en cuanto pasen 6 meses, de repente ya a 1 año vista vuelven a estar bastante más baratas, ¿no? Entonces, bueno, nuestro fondo Bestinver Norteamérica tiene muchas de ellas, Consumo Global también, grandes compañías, tiene Microsoft, que hemos hablado de ella bastante, tienen Amazon y nuestro equipo de inversión está muy relajado en los cash flows futuros, ¿no? Que es al final, porque la bolsa, con todo hacía recientemente Pepe Díaz Vallejo, de mi equipo, que es fantástico, hacía un webinar para nuestros inversores y no inversores que ha tenido muchísimo éxito. No sé si puedo utilizar esta expresión, pero se ha convertido casi en viral, ¿no? Y es muy sencillo, y habla de las 5 claves para invertir en renta variable. Lo recomiendo, está en nuestra web, está en YouTube, está en muchos sitios. Y una de ellas es que al final la bolsa siga los beneficios de las compañías, ¿de acuerdo? Entonces, en el corto plazo, ese péndulo puede ser incluso intimidante, ¿de acuerdo? Pero al final, las compañías, si crecen sus beneficios, hacen las cosas bien. De hecho, lo he dicho 1000 veces aquí en estas entrevistas, yo creo, cuando hay turbulencias, las empresas buenas aumentan de valor, no necesariamente el precio, pero luego cuando las cosas se relajan, sí que se ve ese extra de valor que han conseguido contra sus competidores, ¿no? Porque salen más fuerte, pueden seguir invirtiendo, etcétera. Entonces, pues compañías con capacidad de invertir, con capacidad, con caja y creciendo sus beneficios, lo normal es que el mercado en el largo plazo lo pongan en valor, ¿no? Te quería hacer una pregunta fuera de la tecnología en Estados Unidos. Berkshire Hathaway es una de las
compañías que tenéis en cartera, seguís haciéndolo bastante bien. Como que bastante bien, están máximos. Exacto, está en zona de máximos, está a pesar de toda esta incertidumbre que estamos diciendo, y en la que en la carta anual Warren Buffett, su dueño, no sé si, dijo aquello de no encuentro compañías, no puedo comprar compañías a pesar de tener más de 300.000 millones de dólares en efectivo y similares, ¿no? 350. 350.000, ¿no? Que es una auténtica barbaridad. ¿Como accionistas os gusta o os inquieta que no encuentre oportunidades y esté tanto dinero en efectivo? Mira, al final la construcción de las carteras tiene que ser equilibrada. Esa es nuestra opinión y tenemos que tener un buen cóctel de compañías, lo hemos hablado, defensivas, pero ofensivas por su valoración, y ofensivas por su valoración, pero defensivas por sus modelos de negocio, etc. Entonces, en el caso de Berkshire Hathaway, que la compramos, la primera inversión que hicimos en Berkshire Hathaway fue en verano del 2020, ya hace ya un tiempo, y la verdad es que ha sido una inversión fantástica. Lo que pasa es que no es ni la más rentable de la cartera, ni la que más crece. De hecho, todo es crecer, bueno, estamos estimando que cada año puede crecer entre un 7 y un 10% su valor en libros, que no está mal, pero oye, que es que Valurec puede duplicar su cash flow en año y medio o en un año. No es el caso de Berkshire Hathaway. Pero cuando invertimos en Berkshire hace ya casi 5 años, hicimos una entrada en el blog del equipo de inversión que se llamaba Un ancla en nuestras carteras. Y realmente ha sido un ancla. Ha sido más que un ancla porque nos ha dado muchísima rentabilidad y que hemos hecho, evidentemente, hemos reducido bastante, además. Por tanto, ya te estoy dando pistas que este trimestre también hemos reducido en Berkshire Hathaway, porque es que sigue, digamos, casi contra todo pronóstico, haciéndolo mejor que casi todo el mundo, ¿no? Ahora bien, esos 350.000 millones de potencial inversión, lo que nos da es una tranquilidad y una opcionalidad brutal. Y es precisamente por la que mantenemos Berkshire Hathaway en cartera. Es cuando el mercado tose, cuando ha habido esta volatilidad Europa contra Estados Unidos, que no compramos en absoluto, no somos nada de etiquetas, Berkshire Hathaway se ha fumado un puro. Es decir, ha ido al trantrán. De hecho, nos gusta que cuando las cosas se pongan digamos, a un fair value como Apple y vendan, nos encanta, ¿no? Y en los últimos 60 años pues ha tenido dinero fresco para hacer oportunidades. Ahora habrá oportunidades seguro y ellos pueden aprovecharlo. Llamamos muchas veces, es una posición antifrágil, ¿no? Nos dan esa solidez en cartera necesaria, que siempre hay que tener, que pase lo que pase, hay un valor que nunca nos va a fallar y en los últimos 5 años ha sido Berkshire. Decías que la habíais comprado hace casi 5 años. Yo recuerdo que poco antes llegaste a Bestinver. Sí. Recuerdo además Sí, que ya he hecho 5 años. ¿Sí? Sí, en una conferencia que hicimos que estuviste comentando una compañía entonces. O sea, recuerdo aquellos. ¿Qué balance haces Asted, Sí, correcto. ¿Qué balance haces de estos 5 años y cómo ves así el futuro? 5 años aguantándome, Vicente. Pues mira, 5 años, sí. Bueno, pues han sido 5 años además en un periodo convulso, ¿no? Ha habido de todo. Pandemia, guerra de Ucrania, ha habido de todo. Pues mira, por supuesto, una responsabilidad absoluta, llevar el ahorro de miles de inversores, ¿no? Que eso da un poco de vértigo a veces. Tenemos más de 46.000 inversores en Bestinver, muchos de ellos inversores en las carteras internacionales, imagínate. Por supuesto, un honor, pero con mucha humildad. Intentamos, bueno, pues dar rentabilidad a esos ahorros. Y luego en el balance a nivel, bueno, pues ¿cuáles han sido los resultados? Creo que haber duplicado en Bestinver Internacional, que son los fondos más grandes de la casa,
esos ahorros en estos 5 años creo que es un balance positivo. Estamos hablando de un 14% anual más o menos, un poquito más, y el objetivo siempre nuestro es intentar llegar a ese doble dígito, ¿no? Intentar, por supuesto, estas cosas no son en línea recta. Afortunadamente nuestros inversores, nuestros partícipes lo saben. La bolsa no es así, la bolsa es así, ¿no? Hay que aprovechar los momentos donde todo el mundo entra en pánico, pues intentamos nosotros poner calma, etcétera. Bueno, pues ese objetivo de duplicar nuestro capital cada 7-10 años, depende si es un 7 o un 10%, ¿no? Oye, pues con un 14, pues bien. Ahora, también somos conscientes, y por eso yo siempre digo, aquí hay que ser muy humilde, porque en inglés decimos, you're as good as your last trade, que es, básicamente es, traduciendo al español, pero bien, eres tan bueno como tu última inversión. ¿Qué significa? Que si tu última inversión es mala, ya eres malo, ¿no? Entonces, el mercado tiene poca memoria, es caprichoso, y lo que intentamos día a día es mantener esa rentabilidad potencial de la cartera, ¿no? Que siempre estamos mirando a 3, 4, 5 años, donde, oye, tenemos que mantener esa zanahoria muy sana, y siempre desde un punto de vista tomando menos riesgo que el mercado. Eso lo tenemos clarísimo, estando más diversificado que el mercado. Es decir, más que el mercado no, pero muy diversificado, y con una atención a la valoración absoluta. La valoración es un requisito, ¿de acuerdo? Entonces, ese cóctel sería imposible hacerlo, y por supuesto, casarnos con el equipo gestor adecuado de las compañías, sería imposible hacerlo sin un equipo. Y en eso sí que, fíjate, si algo estoy orgulloso en esos 5 años, heredé un equipo fantástico, pero lo hemos complementado y lo hemos hecho muchísimo mejor. Y en eso, bueno, pues es el futuro de Bestinver, ¿no? Para las próximas décadas. Hay gente con una capacidad y un talento espectacular, y donde generamos un debate, una discusión, un nivel de detalle, y reconociendo los errores inmediatamente, sin ser defensivos, que creo que ese ambiente se nota en las rentabilidades. Y el starting point, estamos en un punto donde estamos mejor que hace 5 años, y estoy seguro que dentro de 5 años estaremos mejor que ahora, ¿no? En ese sentido. Es decir, que el futuro lo veo con optimismo. Bueno, pues nada, dentro de 5 años te preguntaré qué tal han ido estos siguientes 10. O el conjunto de los 10, eso es. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena por esos 5 años, por supuesto, y muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Gracias, Vicente, y gracias a ustedes. Gracias.